Hola mentes del mañana, vamos a continuar con estos cursos de talleres de trigonometría referente a identidades trigonométricas. Y en esta oportunidad vamos a ver las funciones seno y coseno de la suma de dos ángulos. Para ello, y la deducción de las fórmulas, vamos a utilizar la circunferencia trigonométrica. Ustedes saben que el radio es igual a la unidad. Comencemos entonces. Con la ayuda de un compás vamos a trazar nuestra circunferencia, pero solamente la parte del primer cuadrante. Ahí está. Lo trazamos. Listo. Radio igual a 1, ¿no? De la circunferencia vamos a tomar un punto. A ese punto lo vamos a denotar A. Punto A. Lo llamamos punto A. Unimos los puntos OA, que viene a ser el radio de la circunferencia, ¿no? OA. Listo, y ahí tenemos el ángulo alfa. Vamos a poner ahí, listo, el ángulo alfa. Luego tomamos otro punto de la circunferencia. A ese punto lo vamos a llamar punto B. Listo. Unimos también con el origen y el punto B y tenemos también el radio de la circunferencia, ¿no? OB. Y ese ángulo consecutivo lo vamos a llamar ángulo beta. Listo, ya tenemos los dos ángulos, alfa y beta. Del punto B al segmento OA vamos a trazar una perpendicular y con la ayuda de una escuadra trazamos una perpendicular, reitero, al segmento OA, ¿no? Ángulo de 90 grados. Y en la intersección al segmento OA lo vamos a llamar punto C. Listo. Ahora, a partir del punto C vamos a trazar una perpendicular al eje X. ¿No? Un ángulo de 90 grados. Interseca en un punto que lo denominamos punto D. Listo. Ya tenemos dos triángulos rectángulos, el triángulo rectángulo ODC y el triángulo rectángulo OCB. Fíjense, dos triángulos rectángulos. Listo. Desde el punto B voy a trazar una perpendicular al eje X. Una perpendicular al eje X. E interseca en un punto, lo vamos a denominar E. Listo. Y tenemos también otro triángulo rectángulo, OEB. Y ese va a ser el ángulo del triángulo OEB, va a ser la suma de los ángulos consecutivos, es decir, alfa más el otro ángulo consecutivo que es beta. Miren, ya tenemos alfa más beta, lo que queremos hallar, ¿no? Seno y coseno de la suma de dos ángulos. Desde el punto C voy a trazar una perpendicular al segmento BE, un ángulo de 90 grados, e interseca en un punto que lo voy a denominar punto F. Listo. Y tenemos otro triángulo rectángulo. Ahora, FC es paralelo al eje X y una secante que las corta. El ángulo alfa se repite acá. Por alternos internos, alfa se repite ahí, ¿no? Dos rectas paralelas, una secante. Ahora, vamos a sumar el ángulo alfa más la medida del ángulo FCB. Voy a anotar ahí, más la medida del ángulo FCB. Sumados nos dan un ángulo de 90 grados, ¿no? Ahí está, 90 grados. ¿Listo? Ahora veamos. En el triángulo BFC, el ángulo FCB, anoto la medida del ángulo, voy a anotar antes, la medida del ángulo FCB, ahí está, más la medida del ángulo FBC, voy a anotar ahí, FBC, en el triángulo rectángulo BFC, ¿no? La suma de estos dos ángulos, por la definición de ángulos complementarios, también nos da 90 grados. No se olviden que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 90 grados. Y tenemos un sistema de ecuaciones. Fíjense, en la primera ecuación la suma de los ángulos 90, en la segunda también es 90. Entonces, podemos indicar que alfa más la medida del ángulo FCB va a ser igual a la medida del ángulo FCB más la medida del ángulo FBC. Esos dos van a ser iguales. Simplificando la medida del ángulo FCB, porque son iguales, vamos a simplificar
voy a invertir la ecuación, nos va a quedar que el ángulo FBC, la medida del ángulo FBC, va a ser igual al ángulo alfa. Ah, qué interesante, ¿no? En la parte superior, en el vértice B, el ángulo alfa se repite, ¿no? En el ángulo FBC. Por lo tanto, voy a copiar esto acá. El ángulo en el punto B también viene a ser el ángulo alfa. Listo, ya tengo otra característica que me va a ayudar bastante. Vamos a borrar los demás datos. Ahora vamos a analizar las características de OA y OB. Veamos entonces. Vamos a anotar la distancia de O hasta B es la misma distancia de O hasta el punto A, ¿no? Lo que habíamos trazado al principio. Y esas distancias, dijimos en la circunferencia, es el radio de la circunferencia, ¿no? Va a ser igual a 1. Por lo tanto, voy a poner este valor, OB vale 1, ¿no? Esa distancia vale 1. ¿Listo? Ahora, analizaremos los triángulos. Vamos a empezar con el triángulo, decimos en el triángulo rectángulo OCB. Vamos a anotar ahí OCB. Y voy a resaltar ese triángulo para que podamos ubicarlo. Está de color rojo, triángulo OCB. Como estamos trabajando con seno y coseno, empezaremos con la función seno. Seno del ángulo beta en el triángulo OCB va a ser igual cateto opuesto, que es BC, anotamos BC, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el radio de la circunferencia que vale 1, ¿no? OB vale 1. ¿Listo? Como 1 está en el denominador, solamente nos va a quedar BC. Por lo tanto, el lado BC viene a ser seno de beta. ¿Listo? Ya tenemos ese valor ahí. Estamos con la función seno. Ahora analicemos la función coseno del triángulo OCB. Indicamos coseno del ángulo beta va a ser igual, notamos, va a ser igual al cateto adyacente. El cateto adyacente es OC. Anotamos ahí OC sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 1. Ponemos 1 ahí. Igual, esto va a ser igual, como el 1 está en el denominador, solamente nos va a quedar OC. Listo. Por lo tanto, el lado OC vale coseno de beta. Anotemos en nuestro gráfico. Ahí está. Voy a colocar por ahí, coseno de beta. Entonces, OC, reitero, vale coseno de beta. Listo. Ahora vamos a analizar otro triángulo. Decimos, en el triángulo rectángulo BFC. Anotamos ahí B, F y C, que también lo voy a resaltar los lados, perdón, con rojo. Ahí está, en ese triángulo. Nuevamente, seno del ángulo alfa va a ser igual, seno de alfa es cateto opuesto es FC. Anotamos FC sobre la hipotenusa. La hipotenusa es BC, pero BC vale seno de beta. ¿Listo? Y de acá vamos a despejar FC. Entonces decimos FC va a ser igual a seno de alfa. Seno de beta está dividiendo, va a pasar al otro miembro a multiplicar. Entonces seno de alfa por seno de beta. Listo, ya tenemos FC. Vamos a anotar ese valor en el gráfico. FC vale seno de alfa por seno de beta. Listo, lo voy a anotar ahí. Vamos con la función coseno. Coseno del ángulo alfa, vamos a anotar, coseno del ángulo alfa va a ser igual al cateto adyacente en el triángulo BFC. El cateto adyacente es BF sobre la hipotenusa. La hipotenusa es BC, pero BC vale seno de beta. Listo, de acá despejamos BF. Entonces indicamos BF va a ser igual a coseno de alfa. Seno de beta, dijimos, está multiplicando, pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces por seno de beta. Entonces BF vale coseno de alfa por
seno de beta. Anotaremos ese valor en nuestro gráfico. Listo, ahí está. Interesante, ¿no? No se olviden, las funciones trigonométricas hacen mucho, ¿no? De un triángulo rectángulo. Arreglamos eso ahí. Ahora, vamos a analizar otro triángulo. El triángulo, decimos en el triángulo rectángulo ODC. Listo, vamos a copiar ahí en el triángulo rectángulo ODC. Muy bien, nuevamente, ahí está el resultado de color rojo. Empecemos con la función seno. Entonces, seno del ángulo alfa va a ser igual, cateto opuesto. Cateto opuesto es DC o CD, puede ser, sobre la hipotenusa. La hipotenusa del triángulo ODC vale coseno de beta, ¿no? OC dijimos que vale coseno de beta. Y de acá despejamos DC. Entonces, DC, voy a copiar de ahí, va a ser igual a seno de alfa, coseno de beta está dividiendo, vas al otro miembro a multiplicar, por coseno de beta. Entonces DC es seno de alfa por coseno de beta, y ese valor vamos a copiar ahí, en el gráfico. DC o CD vale seno de alfa por coseno de beta. Listo. Vamos con la otra función coseno. O sea, anotemos coseno del ángulo alfa va a ser igual en el triángulo ODC. El cateto adyacente es OD. Anotamos OD sobre la hipotenusa. La hipotenusa es OC, pero OC vale coseno de beta, ¿no? Que habíamos hallado anteriormente. Entonces, decimos, de acá vamos a despejar OD. Copiamos OD, va a ser igual a coseno de alfa. Coseno de beta está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, por coseno de beta. OD vale coseno de alfa por coseno de beta. Vamos a copiar ese valor en nuestro gráfico y lo voy a resaltar con una flecha para que no nos confundamos con OE. Entonces OD vale coseno de alfa por coseno de beta. Listo. Ya está el análisis de ese triángulo. Ahora analizaremos otro triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo OEB. OEB. Recuerden que el ángulo del triángulo rectángulo OEB es alfa más beta. Ahí también lo estoy resaltando de color rojo. Listo. Nuevamente, función seno. Seno del ángulo alfa más beta, en este caso ya estamos sumando los ángulos, ¿no? Va a ser igual cateto opuesto de alfa más beta. Alfa más beta, su cateto opuesto es BE, sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale 1. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual, solamente nos va a quedar BE. Pero miren lo que vamos a hacer. En lugar de BE, vamos a anotar BF más FE, ¿no? BE, reitero, podemos escribir la distancia BF más la distancia FE, ¿no? Podemos desglosar de esa manera. Pero fíjense, FE es lo mismo que DC. Entonces, anotamos BF más, en lugar de FE, anotamos CD o DC. Listo, puedo escribir de esa manera también. Ahora, reemplacemos valores. Seno de alfa más beta va a ser igual, voy a aplicar la propiedad conmutativa. Primero el valor de CD o DC. DC vale seno de alfa por coseno de beta. Listo. Más, en lugar de BF, ubicamos en el gráfico, BF, ahí está, vale coseno de alfa por seno de beta. Muy bien, listo, con lo que ya tenemos la primera identidad del seno de la suma de dos ángulos, ¿no? Seno de alfa más beta es igual seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta, ¿no? Suma de dos ángulos. Listo. Hemos obtenido la primera identidad. Vayamos con la función coseno. Nuevamente, anotamos coseno en el triángulo OEB del ángulo alfa más beta. Y alfa más beta anotamos entre
paréntesis. Lo voy a recorrer esto un poco más acá. Va a ser igual al cateto adyacente. El cateto adyacente del triángulo OEB es OE. Anotamos ahí OE sobre la hipotenusa. La hipotenusa es OB, pero OB vale 1. Muy bien, como 1 está en el denominador, solamente vamos a anotar igual a OE. Pero miren, en lugar de OE voy a anotar OD, la distancia OD, menos la distancia ED, menos esta distancia, puesto que OE viene a ser a OD menos ED. ¿Listo? O DE, ¿no? Puedo anotar de esa manera. Muy bien, pero fíjense, voy a anotar igual OD, observen detenidamente, menos, en lugar de ED o DE, en el gráfico, ED es igual a FC, es la misma distancia. Entonces reitero, en lugar de ED vamos a anotar FC. ¿Listo? Ahora acá vamos a empezar a reemplazar valores. Voy a anotarlo por acá. Coseno de alfa más beta va a ser igual a OD. OD, para nosotros OD vale coseno de alfa por coseno de beta. ¿Listo? Menos, anotamos menos, FC o CF. Veamos el gráfico. FC vale seno de alfa por seno de beta. Listo, hemos obtenido la segunda identidad del coseno de la suma de dos ángulos. Coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta, ¿no? Coseno de la suma de dos ángulos. Con lo que habríamos concluido la deducción de la fórmula de seno y coseno de la suma de dos ángulos. Espero que les haya agradado el video. Les invito a suscribirse a mi canal y les espero en la siguiente demostración de tangente de alfa más beta.